Jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿me escuchan, por favor? Sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bien, en esta oportunidad vamos a desarrollar prácticamente nuestro último tema de teoría de la unidad didáctica de procesos de bebidas industriales, referente pues a uno de los productos más conocidos de la industria de las bebidas industriales, como es el champán, ¿no? Para ello le hemos pedido al grupo número 5 que se encargue de preparar estas diapositivas, que nos expliquen un poco sobre el proceso del champán y vamos a dar pues una retroalimentación posterior para que podamos comprender en sí bajo qué principios es que se elabora este producto. Por otro lado, hacerles recordar de que oficialmente la teoría termina el día de hoy. La siguiente semana simplemente estamos centrándonos en la presentación de proyectos y la semana 17, que sería dentro de 2 semanas, sus evaluaciones finales, y con eso estaríamos cerrando este semestre. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, ¿quién va a exponer? Mi persona. Perfecto, Lenin. Entonces, el tiempo es tuyo. Adelante. Buenas tardes, ingeniero, compañeros. En esta oportunidad voy a exponer sobre el champán. Eh, la mayor parte del champán se elabora con una mezcla de vinos procedentes de diferentes viñedos. Las dos variedades básicas del champán son la Pinot Noir y la Chardonnay. A esta se le añade eh, para los vinos de calidad de la Pinot Meunier, pero el champán de vino mezcla por excelencia. Se beneficia de la armonía conjunta de todas estas variedades de uva. El champán debe consumirse cuando sale a la venta, si no pierde su frescor con el paso del tiempo. Bueno, los objetivos de exposición es adquirir conocimiento acerca del champán y su proceso de fabricación, escribir el proceso de elaboración del champán y aprender acerca del champán. Bueno, los principios de procesamiento. Bueno, hay diferentes métodos en la cual se puede obtener el champán, como por ejemplo el método continuo o ruso, método de la cuba cerrada, gambas o GAN, envase, método Diocé o ASTI, método transfer, método de champiñés clásico o tradicional, método tradicional o ancestral. Bueno, nosotros he encontrado información sobre el método champignons doble fermentación. Bueno, como primera, fermentación en Cuba. La fermentación se hace en Cuba como la fermentación de todos los vinos entre 18 y 20 grados. En la fermentación se convierte el mosto o jugo de uva en una bebida alcohólica. Durante el proceso de fermentación, la levadura interactúa con los azúcares de mosto para crear etanol o alcohol etílico, dióxido de carbono como subproducto. En la fermentación, la temperatura y ritmo son decisivos junto con los niveles de oxígeno presentes en el mosto al inicio de la fermentación. En la segunda fermentación, en botella y degüella. Para reactivar la fermentación en la botella se añade azúcar y, en su caso, levaduras. Con la fermentación produce CO2 y la botella está cerrada, el gas se disuelve en el líquido. Hay que dosificar bien la cantidad de azúcar, ya que si no puede reventar la botella. Este proceso es similar al que se emplea en algunos tipos de cerveza. Seguido por el removido. A la segunda fermentación produce sedimentos en la botella. Para conseguir eliminarlo se coloca la botella con el cuello hacia abajo
en un ángulo de unos 45 grados sobre pupitres. Durante varias semanas se gira cada botella en cuarto de vuelta un par de veces al día para que los sedimentos se vayan acumulando en el cuello de la botella junto al tapón. El degüelle. Para eliminar los sedimentos se congela en el cuello de la botella y se descorcha. El gas se expulsa a la franja congelada donde se encuentran los sedimentos. Este proceso se llama degüelle. El dosaje. Después del degüelle se añade en la botella un licor con azúcar que se llama licor de expedición. La cantidad de licor de expedición añadida determina la cantidad de azúcar en el vino y así su título sale diferentes como el Brut, el Demi-Sec, y para finalizar se vuelve a tapar la botella con un tapón especial. La clasificación del champán son clasificadas según una escala que va de 80 a 100%, calificando así la forma de calidad de los suelos, el clima y como resultado la calidad de las uvas producidas también. No, en el etiquetado. En esta parte del etiquetado se hace según su tipo. Como tenemos el champán rosado, este champán tiene un color rosado porque se le añade una pequeña parte de vino tinto o se hace una corta de maceración de tintas uvas tintas. Champán con pequeño dosaje. Bueno, acá la etiqueta especifica las palabras Brut, Nature, Extra Brut o Extra Dream. A estos champanes se le añaden menos cantidad de azúcar después del degüelle, lo que preserva su frescura y su carácter original. El Blancs de Blancs es un champán producido solamente con cepa de Chardonnay. El Blanc de Noers, el champán producido solamente de cepas tintas como Pinot Noir y el Pinot Meunier. Acá vamos a ver el flujograma para la obtención del champán. Bueno, como primera etapa tenemos lo que es la recepción de la materia prima, pasando por una selección donde se descartan uvas, ya sea malogradas, aplastadas, seguidamente por el prensado, luego por una decatación, seguido por un trasiego y filtración, para pasar a la fermentación alcohólica donde se va a obtener el vino nuevo, donde se le añaden levaduras, ácido tartárico, clarificantes, entre otros. Seguido por la fermentación malaláctica. No se te escucha, Lenny. Seguido por la fermentación maloláctica. Bueno, acá se le agrega bacterias lácticas, donde si no pasa también del vino nuevo, puede pasar de frente a un enfriamiento para pasar a una conservación seguidamente. Luego sigue lo que es la ejecución de cortes. Seguidamente, en la etapa 10, se hace lo que es la conservación en tanques, donde se le agrega ácido tartárico, entre otros. En la etapa 11 se realiza la estabilización proteica y tartárica. Seguidamente es la filtración esterilizante, pasando por una conservación
donde se le agrega anhidrido sulfuroso. Luego se obtiene lo que es el vino base, donde se hace la preparación del licor de triaje, pasando por la carga de tanque para el triaje, donde el vino base se agrega con algunos agregados, pasando por la carga de botellas, seguido por un llenado de botellas, y luego viene lo que es el tapado de las botellas. Seguido viene lo que es una fermentación en la botella, para luego realizar la crianza sobre las lías. Acá seguidamente viene lo que es el removido, después el congelado de los picos de las botellas, para que aquí el mosto quede totalmente congelado para luego retirarlos. Seguido viene el lavado del pico, el degüelle, la dosificación, la preparación del licor de expedición. Luego el tapado de las botellas, el bozalado, lavado exterior, y viene lo que es el homogenizado, seguido por un capsulado. Luego viene lo que es el etiquetado, el encajado, la identificación de las cajas y último el almacenamiento. Bueno, algunas maquinarias que se utilizan para la obtención de champán. Tenemos una máquina despalilladoras, también mesas de selección mecánica, las bombas de pasta, las prensas y unos depósitos de acero inoxidable para hacer la fermentación. Bueno, como conclusiones, se puede concluir que la elaboración de champán se basa en la mezcla de uvas seleccionadas, que al dejarse fermentar hay un aumento en el grado alcohólico del vino y genera anhídrido carbónico que verifica al champán como fresca y agradable espuma. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias. Muy bien, Lenin, gracias por la exposición. Bueno, básicamente para dar un poco los alcances respecto a los fundamentos con los que, digamos, se ampara el proceso de elaboración de champán. Lo que debemos saber en primer lugar es que desde el inicio del proceso del champán hasta antes de la incorporación del gas, eh, el procedimiento es exactamente igual a la elaboración del vino. Por eso es que algunas variedades de champán en algunas zonas, en algunos países, se les conoce no como champán, sino como vino espumante o vino espumoso. ¿Por qué se le llama así? Justamente por la elevada cantidad de gas disuelto que tiene el producto y que genera justamente una sensación de espuma en el momento en que se sirve. Entonces, lo que debemos saber, en primer lugar, es que el fundamento para poder obtener el contenido alcohólico del champán radica en una fermentación tal cual se fermenta el vino. O sea, eso es lo primero. El alcohol depende de un proceso similar al que se utiliza cuando obtenemos vino. Ahora, ¿qué es lo distintivo? El gas. Y para poder operar, eh, digamos, o incorporar este gas al vino, tenemos fundamentalmente entre todas las formas que ha explicado Lenin, que digamos lo han mencionado bastante bien, pero de repente con algunas palabras un poco más tecnolectos de la industria específica de los vinos espumantes. Digamos que podríamos separar dos grandes grupos de procedimientos. El primero es aquellos vinos espumantes o aquellos champáns que se elaboran
con la adición de azúcar después de haber terminado, teóricamente, la primera fermentación. Es decir, añadir azúcar a la botella y tapar para que se genere nuevamente con los vestigios de levaduras que pudieran quedar presentes, se genere nuevamente una fermentación mínima, pero lo suficiente para producir una cantidad considerable de gas. Esta cantidad considerable de gas, como está tapado, no tiene a dónde fugar. Entonces, lo que se hace es refrigerar esta botella para que este gas ya producido se empiece a disolver con el producto, ¿no? Este es un procedimiento que nosotros hemos hecho en un momento dado en el instituto, pero es de muy alto riesgo, porque se corre con digamos, con la posibilidad de que pueda de alguna manera explotar la botella o en todo caso, si es que no explota la botella, pues pueda salir disparado el corcho, ¿no? Que es como normalmente nosotros conocemos ya de por sí al champán. El champán tiene un diseño de botella especial que tiene una mayor resistencia a la presión interna. Por eso es que la botella no revienta y más bien cuando retiramos el precinto del corcho, el corcho sale disparado. Eso se debe a que dentro hubo una cantidad mínima de levaduras y una concentración específica de sacarosa añadida que ha permitido que estas levaduras, antes de morir, generen todo el gas que necesita el producto para poder llevar esa consistencia de contenido gaseoso, ¿no? Entonces, este es un procedimiento tradicional, súper importante, muchas empresas lo aplican, pero como implica mucho riesgo, digamos que no se puede realizar así nada más, sino que requiere antes de un proceso de validación de método y un proceso de investigación para poder establecer las concentraciones necesarias de azúcar y en todo caso la temperatura necesaria de pasteurización y el tiempo específico para que destruya prácticamente todas las levaduras excepto una cantidad específica necesaria para que pueda generar esta fermentación. Entonces, hay mucho cálculo que hacer aquí y hay que hacer mucha planificación del proceso, pero digamos que este es el método más tradicional. Actualmente ya se cuenta con tecnologías que permiten, digamos, eliminar ese riesgo. ¿Cómo? Bueno, se elabora el vino como nosotros lo conocemos eh, y pues este vino lo que lo que sucede con este vino es que es sometido a la inyección de CO2, tal cual nosotros aplicamos CO2 a las cervezas, ¿no? Entonces se satura la mezcla, en este caso el vino, con CO2 a temperaturas muy bajas, y se envasa así, ¿no? De tal manera de que ya cuando sube un poquito más la temperatura y el CO2 se empieza, digamos, a separar de la mezcla, genera esa presión interna que es justamente la que nosotros podemos apreciar en los corchos cuando se abre un champán, ¿no? Tiene sus beneficios y tiene sus prejuicios también, ¿no? Si bien es cierto, el primer método que les mencioné es un método más natural y más riesgoso, pues también le da una mejor calidad organoléptica al champán. En el caso segundo, es un método más seguro, ¿no? Tecnológicamente más viable, pero la calidad organoléptica del producto no es la misma, ¿no? No es la misma. No es lo mismo CO2 producido por las mismas levaduras que están fermentando el mosto de uva que se convierte en vino y después es champán, a añadir una fuente química de CO2 que puede ser producto de una reacción química previa o de hielo seco. No es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, eso hay que tenerlo presente. Ambos tienen sus pros y sus contras, pero fundamentalmente en la tecnología de procesamiento que utilizamos, ambas opciones son válidas, dependiendo pues del nivel tecnológico que tengamos
y dependiendo de la base de conocimiento con la que contemos, porque no es lo mismo trabajar un procedimiento de calibración de la levadura y la sacarosa dentro del envase para calcular la cantidad exacta para que no reviente la botella, pero para que sí le dé esa consistencia. Y otra cosa es manejar una tecnología de dilución de CO2 en la mezcla, ¿no? Hay una tercera forma que es la carbonatación, es decir, tener un vino concentrado y diluirlo con agua carbonatada. Pero esta opción no se suele usar mucho porque hay pérdidas de CO2 cuando se hace la mezcla y no necesariamente se tiene pues este efecto tipo champán que nosotros buscamos, porque para que ocurra ese tipo de espectáculo visual cuando abrimos una botella de champán, tiene que haber una alta presión adentro y no necesariamente si carbonatamos vamos a tener esa alta presión. Si no, imaginen ustedes qué pasaría si mezclan un poco de vino o de jugo de uva con un agua con gas. Yo les aseguro de que se va a sentir el gas disuelto, pero definitivamente eso no va a ser suficiente para que salga un corcho disparado. Entonces, opciones hay varias, pero el nivel de procesamiento lo escogen ustedes. ¿De acuerdo? Y bueno, quisiera preguntarles si es que tienen alguna duda respecto a este último tema de la elaboración de champán, por favor. ¿No hay dudas? ¿Está bastante claro? Bueno, aquí no vamos a profundizar en cuanto a formulación ni tampoco a balances, porque ya a estas alturas del partido considero de que ya no es tan pertinente. Simplemente me interesa que conozcan que existe este procedimiento y que ustedes también podrían acceder a él. ¿De acuerdo? Eh, Otra cosa, y ya saliendo un poco del tema, que me gustaría recordarles a todos los equipos, especialmente a los equipos que en esta semana van a envasar, por favor, cuidar muy bien sus tratamientos térmicos. Es de suma importancia que ustedes mantengan correctamente los tratamientos térmicos, porque si no, puede ocurrir algún accidente no deseado a causa de del insuficiente tratamiento térmico que ustedes les dan al producto. ¿De acuerdo? Se ha hablado bastante al respecto, ya me parece la tercera o cuarta semana que se los menciono, pero de todas maneras vuelvo a hacerles hincapié. Y otra cosa, los productos que ustedes han elaborado, por más tratamiento térmico que ustedes le hayan hecho, recuerden, son productos artesanales. Ustedes lo han hecho en casa. No tienen una vida útil elevada, ¿de acuerdo? Mejor dicho, para ser mucho más claro todavía, si ustedes están pensando en consumir estos productos, que no pase de este mes, porque no tienen ustedes la garantía y no han hecho la investigación suficiente para poder estimar que les va a durar más de un mes o más de 15 días. Entonces, a tener cuidado, por favor, y a observar todos los indicios que pudieran indicar algún error en el proceso. Hay que estar muy observantes en ese aspecto para no tener ningún inconveniente y que sus productos sean los más seguros posibles, que creo que sí, así va a ser, pero de todas maneras no está de más que se los vuelva a mencionar. Respecto a la siguiente semana, ustedes tienen que presentar su proyecto de procesos de bebidas industriales. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a dividir, así como tenemos 2 días de trabajo sincrónico, vamos a dividir las fases de esta presentación final en dos. ¿De acuerdo? El día martes, anoten por favor todos, el día martes todos ustedes van a presentar su exposición de su proyecto final. Y ese mismo martes yo les voy a dar una última retroalimentación para ajustar lo que haya que ajustar en el producto terminado y que ustedes el día viernes
puedan presentar su exposición final. Es decir, en la misma semana van a poner 2 veces. La primera es una exposición de prueba, ¿sí? No calificada, que yo voy a usar para orientarlos y que obviamente pues no vayan a tener algún inconveniente con los criterios de calificación que les voy a poner el próximo viernes, ¿ok? Entonces, el martes hacemos una simulación y el día viernes de la siguiente semana presenta su exposición final. ¿Qué deben presentar? El juego de sus diapositivas y la exposición que ustedes van a hacer. Nada más. En procesos de bebidas industriales no se presenta nada más. No hay informe final, ¿ok? Simplemente sus diapositivas y su exposición y se acabó. Y de ahí, por favor, me estudian, les vuelvo a repetir, los temas de exposición y los procesos de vino y de cerveza, porque eso es lo que les va a venir para su examen de la semana 17. ¿Ok? Eso es respecto a lo que viene en procesos de bebidas industriales. Respecto a innovación tecnológica, bueno, ya lo habíamos dicho, lo vuelvo a repetir nuevamente. El día miércoles ustedes deben presentar su pitch, ¿sí? ¿Cuánto tiempo debe durar este pitch? Teóricamente debería durar 5 minutos. Es un video, ojo, pero puede excederse como máximo hasta 10 minutos. No puede pasar de los 10 minutos. Si ustedes hacen 5 minutos, están bien. Si hacen 4 minutos, me parece que es insuficiente. Y si hacen 10 minutos, me parece que es demasiado. ¿Ok? 5 minutos, 5 y medio, 6, tal vez me parece que sería lo más adecuado para que ustedes puedan argumentar su proyecto. ¿De acuerdo? Eso es para el próximo miércoles, que deben presentar el video del pitch. Ustedes no van a exponer ese día, ustedes van a proyectar el video que han hecho. ¿De acuerdo? Y el juego de diapositivas también para ese mismo miércoles. ¿Ok? La semana 17, o sea, de aquí a 2 semanas, ustedes lo que tienen que presentar es su informe final, ¿sí? Y su evaluación final, que es, lo van a dar aquí, que va a ser un caso. Entonces, si alguno de los equipos tiene a bien, la siguiente semana, el próximo miércoles, puede aprovechar para poder enviarme su avance de proyecto para darles de repente algunas sugerencias. ¿De acuerdo? De tal manera de que les ayude para que puedan completar su informe de la siguiente semana. ¿Listo? Entonces, como les decía, el pitch, a diferencia de procesos de bebidas industriales, el pitch de innovación ya no necesariamente, a menos que haya pues una observación gravísima, ya no va a recibir réplica, simplemente es la presentación, ¿ok? Es la presentación y se acabó. Entonces, jóvenes, respecto a lo que les acabo de comentar, por favor, ¿tendrán alguna duda? ¿Alguna pregunta respecto a lo que les acabo de explicar? De repente, dudas con sus evaluaciones o eso, con lo que van a rendir, o los contenidos de repente, o la presentación. O en todo caso, si está claro, por favor, les pido que levanten la mano para yo saber que está claro y poder cerrar básicamente esta sesión. Profesor, ¿Sí? ¿Te escuchó? la presentación las diapositivas de procesos, ¿para cuándo dijo que se presenta? Teóricamente es el martes, pero no es la presentación final. O sea, la presentación final oficial es el viernes siguiente, ¿no? Tanto de su exposición final como de sus diapositivas.
Pero para el martes, para que exponer, para hacer la simulación, necesitan tener ya unas diapositivas, ¿no? Entonces, yo les sugeriría que lo tengan listo para el martes. ¿De acuerdo, Lenin? Ya, profesor, sí. Perfecto, perfecto. ¿A través de qué medio ustedes van a enviar los entregables? Todos los entregables que les he mencionado lo van a enviar a los grupos de WhatsApp que ustedes mismos han creado. ¿De acuerdo? Todo se envía por ahí. De hecho, gran parte de la participación, de la nota de participación que ustedes tienen, va a salir de la interacción que yo vea en esos grupos, históricamente, no de ahorita. ¿Ok? Entonces, eso debe estar claro también. Y otra cosa que debe estar clara, jóvenes, es que es muy, pero muy importante que asistan a estas sesiones de exposición, por más que de repente ustedes ya hayan expuesto. ¿Me refiero a qué? Me refiero a que, por ejemplo, expone el grupo 1, ya no se trata de terminar de exponer el grupo 1 y me voy, ¿no? Y que expongan el grupo 2 y se va. No, quédense hasta el final y ayuden a sus compañeros haciéndoles preguntas. ¿Para qué? Para que ellos puedan ganarse su nota y para que ustedes también se puedan ganar una nota ahí. ¿Ok? Eso es algo muy importante. Sin embargo, pues creo que en estas sesiones que hemos tenido ya eso seguramente está bastante claro. Y también, bueno, me parece que hemos conversado lo suficiente como para tener claro cómo se va a dar el proceso de evaluación final. Respecto a sus promedios, ¿sí? Sus promedios preliminares los van a tener el día martes antes de que hagan su primera exposición de procesos. ¿Ok? Entonces, antes de las exposiciones, yo les voy a proyectar un Excel con aproximadamente cuáles son los promedios que estarían teniendo ustedes, tanto para procesos como para innovación. Se entiende que el martes les mostraré lo de procesos probablemente y el miércoles probablemente lo de innovación. Para que ustedes más o menos tengan una idea de cómo están, yo creo que están bastante bien, pero de todas maneras, por ahí no falta alguien que no ha estado asistiendo, no ha estado participando o que ha entregado los exámenes pues vacíos, ¿no? O incompletos. Entonces, bueno, en ese aspecto, igual nada está dicho, todo depende mucho de la última parte del tramo final de estas últimas 2 semanas y por eso es muy importante que todos le pongan el empeño necesario, ¿no? Cualquier novedad o cualquier otra circunstancia, yo me voy a estar comunicando con su delegada. Bueno, a diferencia del semestre pasado, creo que este semestre no hay tanto problema respecto a las calificaciones porque creo que se ha entendido bastante bien cómo es la metodología de trabajo. Así que esperemos pues que todos podamos culminar satisfactoriamente este semestre de trabajo y en el caso de muchos de ustedes, culminar su carrera y en el caso de algunos de ustedes, culminar el año, pero todavía les quedan algunos cursos pendientes, ¿no? Mencionarles también que es muy probable que el próximo año se retomen las clases presenciales. En todo caso, si es que alguno de ustedes no ha hecho prácticas modulares o no ha convalidado en alguna institución para sus prácticas modulares, tendría la potestad o la posibilidad de poder hacerlo el próximo año en el mismo instituto. Pero esa gestión ya se ve cuando se reactive todo, ¿de acuerdo? Anunciarles también que es muy importante que cuenten todos con sus 2 dosis de vacunación. Si es que alguno de ustedes todavía no lo tiene, por favor háganlo de inmediato porque van a empezar a hacerse restricciones en lugares comunes o sociales para quienes no tienen sus 2 dosis de vacunación. Es muy importante vacunarse, jóvenes. Yo personalmente no estoy muy de acuerdo con el uso de vacunas, pero el riesgo que hay de no vacunarse es demasiado elevado, ¿sí? Entonces, por un tema de costo-beneficio, considero de que vacunarse es la mejor opción hoy en día.
¿De acuerdo? Entonces, jóvenes, bueno, yo les agradezco bastante por su atención y participación el día de hoy. Es una sesión corta, ya era el último tema que nos quedaba. Les pido que por favor usen este tiempo que les queda para poder redondear sus proyectos, darles forma, consultar si es que hay alguna duda, como bien lo han estado haciendo muchos equipos. Y pues, en todo caso, si es que por ahí hay alguna duda que se les presenta en estos días, no duden en escribirlo por WhatsApp. No les pido que esperen una respuesta inmediata porque muchas veces cuando ustedes me escriben yo estoy con otras actividades, pero sí definitivamente les voy a responder en el momento en que tenga un espacio para poder orientarlos. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta final, por favor? Profesor, buenas tardes. Una consulta. Con respecto a la exposición del día martes en procesos, ¿usted nos va a dar la estructura de exposición? No, no, ahí ya ustedes van con lo que yo les he presentado como estructura y con la base que ustedes tienen del trabajo que han realizado, eh, es necesario, un momento, por favor, tengo que contestar una llamada, dame un segundo. Ya, jóvenes, sí, disculpen, tenía que contestar una llamada rápida, me están llamando de la red. Les decía, la estructura en esta oportunidad la van a poner ustedes, ¿sí? Porque básicamente el proyecto lo han desarrollado ustedes. Sin embargo, si ustedes quieren usar como referencia también lo que han hecho en el pitch, lo pueden hacer, ¿sí? Para innovación, pueden usarlo también para el tema productivo, pero realmente esa estructura ya lo dejo a libertad de cada equipo. ¿Sí? Siempre, eso sí, buscando exhibir el centro del valor de la propuesta de ustedes. ¿Ok? Es necesario que se sienta cuál es el valor diferenciado de la propuesta de proyecto de ustedes. ¿De acuerdo, Alonso? Profesor, ¿eso vendría a ser en innovación o en la No, exposición no, de... en procesos, Ah, ok. en procesos. En innovación sí hay una estructura y ya se la pasé a la delegada. Se supone que ya les ha pasado a todos los coordinadores de equipo. Ah, ok, profesor, le digo, también con respecto a la exposición de procesos, ¿todos los integrantes tienen que exponer o solamente? No, es libre, pero aconsejo que por lo menos dos expongan, ¿no? Se dividan en dos la exposición. ¿De acuerdo, Alonso? Sí, profesor, gracias. Perfecto. Cachi, te escucho. Ingeniero, buenas tardes. Quería Buenas tardes. consultarle acerca de la exposición que se va a hacer el día martes, profesor. ¿De qué va a ser? ¿De procesos? De procesos. Tenemos clase de procesos el martes. ¿Usted va a dar alguna estructura? Cachi, es lo mismo que ha preguntado Alonso. Le estoy diciendo que es libre. La exposición de lo que van a presentar el día martes es totalmente libre. La estructura la ponen ustedes. La única estructura que yo les he dado es la de innovación, que la van a presentar el miércoles en su pitch. Pero si ustedes se quieren guiar de eso, lo pueden hacer también. Pero yo ya no intervengo ahí porque los proyectos productivos los han armado ustedes. Ahí no cuadra que yo les ponga una estructura porque definitivamente pues ustedes lo han armado el proyecto, ¿no? Ok, profesor, yo le preguntaba porque no se escuchaba muy bien, profesor, disculpe la molestia. Ah, ok, ok, no te preocupes, Cacho. Pero ahora sí se escuchó, por favor. Igual si alguien no escuchó bien, dígame para poder repetir. Sí, por favor. Profesor, Ixa, te escucho. Buenas. buenas tardes. Una pregunta, ¿el pitch se enviará a nuestro grupo de WhatsApp? Así es, correcto, Ixa. Se va a enviar al grupo de WhatsApp, pero ustedes, como les había dicho, se deben conectar a la clase del día miércoles y proyectarlo también. O
sea, lo van a enviar, sí, es cierto, pero también lo deben proyectar, ¿sí? El miércoles, para que quede grabado como una sesión de clase. Ustedes ya no van a exponer, simplemente proyectan su video. Profesor, otra pregunta más. ¿La exposición de procesos que también será el día viernes también será libre? Es decir, las personas que van a exponer, ¿o tendría que ser todo el grupo? A ver, la estructura es libre, pero el día martes en procesos yo les voy a dar algunas sugerencias, algunas acotaciones, y con todas esas sugerencias ustedes ya prepararán su exposición definitiva para el viernes. Entonces, si me preguntas si es totalmente libre lo del viernes, yo te diría, depende de lo que les diga el martes, ¿no? Depende de lo que pase el martes. Si es que su propuesta de proyecto está consistente, probablemente ya no haya nada más que agregar. Pero si es que falta algo, yo se los digo y ustedes lo agregan. Y en cuanto a los expositores, ¿tendría que exponer todo el grupo, profesor? No, es libre, pero la sugerencia es que sea por lo menos 2 del grupo. Ya, profesor, gracias. Listo, Itza. Perfecto. Profesor, otra consulta. Sí, Cachi, te escucho. El PIC se va a mandar solamente el link a los grupos, al grupo, perdón, o con la diapositiva también. No. Las diapositivas también, Diapositiva Ahora, y video, y el video, así es. o el Ojo, link del video, ¿no, profesor? sí. Ahora, por favor, el link que me manden tiene que ser un link en donde yo pueda descargar el video. O en todo caso, que sea un link de YouTube, ¿ya? Para yo también poder compartirlo sin ningún problema, ¿ok? Porque estos trabajos se van a volver a presentar, así como se presentaron los del semestre anterior y quedó ganador uno, ¿ok? Igual el mismo procedimiento yo lo voy a aplicar y probablemente también vamos a tener noticias de los proyectos que se hayan trabajado. ¿De acuerdo? ¿Sí se entendió, por favor? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Ah, perfecto. Perfecto, bien. ¿Alguna duda, por favor, adicional que haya? Ok, jóvenes. Bueno, si no hay ninguna duda, o en todo caso, si se les ocurre alguna otra pregunta, inquietud, tienen el WhatsApp, me escriben nada más y a través de ese medio yo les estoy respondiendo. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, aprovechen este tiempo para que puedan darle forma a sus proyectos, reúnanse en grupo. Recuerden que yo estoy chequeando los grupos de WhatsApp para ver cuánta interacción le están dando al trabajo del equipo. ¿De acuerdo? Y si han avanzado con los productos y todo eso, suban sus fotos para yo poder observar cómo va el trabajo. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. Entonces, con eso vamos a cerrar esta sesión. Yo les agradezco nuevamente por su participación, por sus consultas y pues nuevamente un gusto ha sido con ustedes compartir esta unidad didáctica. Todavía queda un par de sesiones por delante, pero ya les voy diciendo de que ha sido un gusto trabajar con ustedes. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga, Dios mediante, nos estamos viendo el día martes. Hasta luego. Chao, profesor. Chao, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor.